Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Un Poco Geek. Hoy tenemos una invitada muy especial, es nuestra primera dama en este podcast y estamos muy contentos de tener aquí a Juliana Matiz. Juli es una inversionista del New York Exchange Market, es experta en cripto, lleva muchos años eh, invirtiendo, evangelizando el tema de cripto y también tiene su propia empresa, Investopi, que se encarga de ayudar a las personas a invertir, pero tú te encargas en la parte de tu empresa solamente de cripto o todo portafolio completo. No, todo. Todo. Ok. ¿Y por qué cripto entonces? Quiero que empecemos por ese lado. Bueno, yo soy inversionista de la Bolsa de Nueva York principalmente y toda mi vida me he dedicado al tema de trading. Entonces he pasado por todos los mercados financieros y entre esos, pues en algún momento se me atravesó el Bitcoin en el camino y empecé a explorarlo. Durante algún tiempo, pues empezó a ser como parte de mi vida hasta que en algún momento ya empezó a ser parte de mi portafolio de inversión y de mi día a día. Fue realmente como una coincidencia y un tema muy geek, de hecho. ¿Por Por- qué? porque era en esa época de pronto como de los videojuegos, en donde estabas pues como inmerso en este mundo en línea y el Bitcoin era un mecanismo de intercambio en estos temas muy geek. Y también era pues un mecanismo para ganar dinero. Algo de dinero en ese momento no representaba nada, de hecho pues no gané nunca dinero en esa época, ¿Con cripto en pero esa época no te metiste en esas subidotas que se pegó? No. no, no. ¿Tú sabes que yo compré Bitcoin a $138? Imagínate. Hace muchos años, como en 2010, 2011 más o menos. Yo no, y fue de puro juego, porque justamente cripto es lo más geek que puede existir en su creación. Total. Ya después, diría yo, desde 2017, 2018, donde ya un poquito se prostituyó todo el tema con la especulación, con todo eso, porque pues, las subidas siempre ha sido parte de la especulación, pero innatamente es un tema muy geek porque también está muy atado al tema de minar, ¿me entiendes? El tema de, para mí, explicar a las personas qué es minar un Bitcoin, la gente como que no entiende que es un archivo digital que literalmente es como si fuera, pues, como una imagen de alta resolución que tú estás creando píxel por píxel, construyéndolo, y cómo fue cambiando y evolucionando, donde hoy en día estaba leyendo recientemente que minar un Bitcoin es 3 a 5 veces más costoso que minar oro. ¿Puedes creer eso? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve más costoso? ¿O sabes por qué se vuelve más costoso minar cada día más el Bitcoin? La forma más fácil de explicarlo es que simplemente es un algoritmo, ¿cierto? Cuestión de unas sumas, unas restas y unas operaciones matemáticas. Sí. Si iniciamos, digamos, en el origen del Bitcoin, se podía incluso llegar, pues con dificultad de una persona bien nerd, Sí. a hacer la operación matemática a mano, ¿cierto? Pero entre más van aumentando los bloques, pues más dificultad se genera. Entonces, te estaba hablando de los números primos. Si yo te pregunto los números primos, tú vas a saber los primeros, Claro. ¿cierto? Pero llega un momento en el que ya necesitas una calculadora o un computador para empezar a seguir esa secuencia. Sí. Exactamente lo mismo pasa con el Bitcoin. Entre más dificultad de minería hay, porque se está acercando a la cantidad finita de Bitcoin, pues este algoritmo es mucho más complejo. Entonces, al igual que la historia de la computación en el mundo, que antes se necesitaban unos servidores enormes, hoy en día es lo que viene pasando con el Bitcoin. Cada vez se necesita más potencia para resolver un bloque de estos, que es un algoritmo ahora mucho más complejo que hace unos años. Totalmente. Y otra de las cosas que también es una de las maravillas acerca del Bitcoin y que otras monedas no han seguido tan fielmente es el tema del cap de 21 millones, que eso lo hace incluso un poco más complejo. Y ahorita viene el tema del halving, que es donde van a cortar por la mitad el valor del Bitcoin o la moneda del Bitcoin. ¿Sabes un poco de eso?
Sí, directamente. De hecho, tengo acá, tenía la imagen justamente para decir los valores ¿De específicos. lo que va a quedar? Sí, cada 4 años se genera el halving. El halving básicamente es que la recompensa que se le paga a los mineros se divide en dos. Entonces, hace tiempo, como no habían tantos mineros, Claro. pues era más costoso hacerlo. Sí. Un minero básicamente es quien resuelve esta operación matemática. Entonces, en su momento se necesitaba un computador simple, ¿cierto? Entonces, cuando inició, uno podía minar bitcoins en su computador. De hecho, yo en algún momento lo hice. No quiero saber cuánto, no los tengo claramente, perdí ese esfuerzo, pero era realmente muy poco. Pero se podía en el computador. Ahora cada vez estos mineros son mucho más potentes, necesitan más energía, más poder de cómputo, tarjetas, bueno, un montón de complejidad. El primer halving fue en el 2012. En ese momento se estaba pagando por cada bloque de Bitcoin 50 Bitcoins. Claro. Y cuando pasa el halving, que es dividido a la mitad, pues pasó a 25 en ese momento. El siguiente halving fue en el 2016, que pasamos de 25 a 12.5. Y el siguiente fue en el 2020, que se pasó de 12.5 a 6.25. Wow. Y el siguiente halving va a pasar en el 2024, y ahí va a pasar la recompensa a 3.1. Pero entonces ya no vale la pena. Depende. Porque mira, yo aquí tengo los datos acerca de cuánto cuesta minar un Bitcoin. Por ejemplo, en Estados Unidos en promedio cuesta $21,000 minar un Bitcoin. En Colombia cuesta $39,600. En Argentina, yo estuve viviendo un tiempo en Argentina en el 2018, en el boom del Bitcoin llegar a los $20,000 por primera vez, que la gente decía, va a llegar a 50,000, se los juro, y de repente va y cae a 8,000, después a 2,000, $3,000. En Argentina, en esa época, se subsidiaba la energía. Entonces la gente tenía unas granjas de puros servidores y la empresa para la que yo le estaba haciendo la consultoría allá, ellos vendían justamente tarjetas de video. En su momento había unas tarjetas específicas para eso, pero después empezó a conseguir todas las gamer cards que eran súper populares y empezó a dispararse ese mercado. Todas estas empresas que producían este tipo de tarjetas de videos, las acciones se disparan de una forma increíble y eso afecta un ecosistema impresionante. El gobierno se da cuenta de que se están un poco marraneando a todas estas granjas, regalando la energía, ¿me entiendes? Cosas como lo que pasó también allá en Iceland, donde también mucha gente se fue porque tenían también un subsidio sobre la energía. Entonces, hay que más o menos ir a buscar, y estoy viendo que en Europa, en África, todavía están ya pudiendo minar a $4,000 un Bitcoin, a $7,000 un Bitcoin en Etiopía, en Sudán, en Chad, en diferentes países africanos que me imagino que es tan barato es porque hay un tema de subsidio muy fuerte con respecto a la energía especialmente, porque en últimas simplemente es la infraestructura de cuántas tarjetas de video compras y la capacidad del computador. Tal cual, y realmente son muchas escalas, o sea, así como estábamos hablando ahorita que hace unos años se podía hacer con el computador, pues cada vez estos servidores son mucho más complejos. Entonces, por una parte, la inversión que se requiere es mucho más alta actualmente, y por otra parte, las condiciones. Yo, de hecho, te cuento una anécdota. En el 2016, Sí. 17, tuve mineros no de Bitcoin, sino de Ethereum. Y en ese momento, tarjetas gráficas, se armaban los racks en unas cajas armadas por nosotros mismos, así como de aluminio, con los ventiladores, y teníamos eso en una bodega Refrigerada. refrigerada, en una empresa que se dedica a hacer plásticos, que nada que ver, pero que tiene energía industrial, Claro, que es mucho más mucho más barato. económica. Sin embargo, esto, dependiendo de la escala, pues hay que saberlo hacer. Entonces, por ejemplo, mi experiencia respecto a eso, ¿cuál fue? Uno, esto todo el tiempo se iban dañando estas tarjetas, los cables se iban acabando, los ventiladores se trababan, el calor que generaba esto Impresionante, ¿no? era impresionante, y
Y bueno, digamos que en esa escala en ese momento funcionó, se pagó, etcétera, pero no fue una maravilla. De hecho, si hubiese invertido esa plata en Bitcoin, hubiese ganado mucho mejor. Y me pasa exactamente igual con todos los negocios con criptomonedas. Entonces, hoy en día yo soy muy de la teoría de ahorrar en Bitcoin, aprovechar las subidas, las bajadas, pero no ni de especular ni de entrar en este tipo de tendencias porque ya pasé por todas y la realidad es que si me hubiese quedado quieta con mis monedas tendría mucho más rentabilidad en este momento. Ahora, estos mineros entonces cuando son a gran escala, si estamos hablando de China, si estamos hablando de Islandia, pues hay unas cualidades específicas muy interesantes allá. Uno, costo de la energía, incluso que se está haciendo con energías limpias, que se puede aprovechar termodinámica, Claro. ¿Cómo aprovecho ese calor? ¿Cómo aprovecho Exacto. todo ese movimiento? que puedes aprovechar viento, bueno, un montón de cosas que se han ido haciendo ahí detrás. Y por otra parte, las temperaturas, pues ya con el frío que está haciendo allá, no necesitas un refrigerador de gran escala, sino que ya tienes esa parte solucionada. Costos de la energía, incluso así no sea renovable, pues hay otras alternativas más económicas. Entonces, a gran escala, pues hay muchas alternativas que acá en Latinoamérica pues no son viables en este momento para Bitcoin, porque aún lo siguen haciendo para otras monedas y es completamente viable, rentable y bueno, para mí no hace tanto sentido como inversionista, tengo que decirlo, pero pues existen las alternativas igual. Bueno, yo conocí a Juli en Andicom el año pasado. Tú estabas en un panel de mujeres TIC y no es tan común ver mujeres en el mundo del cripto, en inversión, muchísimo. Pero en el tema de cripto, yo por lo menos no he conocido muchas. ¿Cómo te parece que eso es real? ¿Hay menos mujeres en cripto? ¿O tú de pronto desde tu punto de vista de que estás metido ahí, lo ves todo el tiempo? ¿Cuál es tu percepción con respecto a eso? Hay muchas menos mujeres, no solo en el tema cripto, sino también en el mundo de inversión. Sí. Yo soy inversionista desde el 2008, antes de ser mayor de edad. O sea, tengo toda la historia de la inversión encima Claro. y de cómo ha evolucionado este mundo. Incluso en mi carrera, yo soy ingeniera financiera, las mujeres éramos un par. Sí, ya me acuerdo. Y esto pues es como que ha ido avanzando mucho. Y hay algo muy chistoso, en el 2017 Investopi hizo el primer bootcamp de criptomonedas en Latinoamérica por una razón graciosa que son las pirámides que hacen mucho daño pero también hace que las cosas evolucionen. Claro. Mientras que la gente no se educa financieramente, no piensa en temas de inversión, llegan todas estas pirámides y todos estos formatos que obtienen rentabilidades falsas de un día para otro y empiezan a hacer que la gente conozca masivamente el mundo de cripto. Que se metieron por el lado de educación, más que todo. Exacto. Algunos sí, otros netamente por la rentabilidad. Te triplico el dinero en un día, entonces empieza a entrar muchas personas a este mundo cripto y ahí nosotros hicimos una alianza con los principales como representantes del mundo cripto en Latinoamérica, que eran muy pocos. ¿Y te metiste con esta gente que sellaron y todo eso, no? No, los buenos. Yo siempre estaba por el lado de los buenos. Porque sí hay Entonces, muchos casos de todas estas pirámides que han cogido y que han cerrado. No, total, pero no, yo empecé en este tema con Alejandro Beltrán de SurBTC, que hoy en día es Buda, que es una plataforma chilena que está ahorita en toda Latinoamérica, con Bacano, que es tal vez uno de los primeros que habló en cripto en Latinoamérica, que es Arley Lozano, que diseñó también Panda Exchange. Y ellos fueron los pioneros en este tema. Y en ese momento lanzamos ese bootcamp de educación para decirle a la gente, vengan, entiendan qué es y qué no es Bitcoin. Claro. Y lo chistoso y a lo que voy, digamos, para pegar el tema, es que en ese momento habían casi que 0 mujeres. Pero como este tema de las pirámides requiere ese poder de hablar, de convencer a la gente, de ser más cercano, las mujeres tenemos mucha más capacidad de
de hablar en esa cercanía, ¿no? Endulzar el oído. Entonces, todo este tema, sí, todo este tema muy de multiniveles, Claro. tiene una gran representación de mujeres y el mundo cripto empezó a llenarse de mujeres y a tener una gran representación en el mundo financiero Desde que gracias empezó. a esas pirámides, Te creo. chistosamente, pero eso ha hecho también que muchas mujeres entren en este mundo, entiendan lo que es y puedan tener una muy buena carrera alrededor de todo el tema de las criptomonedas y de la inversión. Me encanta. Bueno, Juli, este programa se llama Un poco geek. ¿Tú por qué te consideras geek? Yo no me considero un poco geek, me considero muy geek. ¿Por qué te consideras muy geek, Juli? No lo sé y eso es chistoso porque yo siento que ahorita está de moda ser geek. ¿Cierto? Pero la realidad es que durante muchos años esto no fue algo bueno. Claro, éramos los ñoños. Exacto, tal cual. Los raritos. Claro, y que hoy en día toda esa parte, porque es que hoy en mi época nadie quería estudiar ingeniería de sistemas, nadie quería, o sea, siempre era como la carrera de los ñoños, de los nerds, porque el concepto geek no siempre está atado al tema nerd, al tema ñoño, sino que es más que todo un tema de fanaticada con respecto a algo. Sí. ¿Entiendes? Hay geeks como yo, con mis juguetes, hay geeks de tech, hay geeks de cripto, hay geeks en todos los aspectos. Hay geeks de telenovelas, ¿me entiendes? Hay geeks de todo el tema pop, hay geeks de todo tipo de cosas. Por definición, ser geek es simplemente ser muy fan de algún tipo de cosa, aficionado más de lo normal, y por eso es muy amplio, pero de repente se volvió cool. Sí, ¿Entiendes? exacto. Yo me considero geek porque yo soy fanática del conocimiento. No es, digamos, como de algo en específico, pero siempre desde pequeña he sido muy curiosa. Me gusta entender cómo funciona todo y desde ahí ha nacido como esa parte muy geek. Entonces, por ejemplo, también soy súper Lego lover. Me encanta este mundo, todo el tema de la tecnología, del espacio. Hoy en día, por ejemplo, SpaceX, Elon Musk, todo este tema creo que es el que más me apasiona. Y todo este tema de ciencia, de tecnología, es como lo que más me ha acercado al mundo. Y pues mi trabajo como tal está enfocado en el tema de las inversiones, pero en las inversiones también estás muy atado al todo el tema de tecnología. La mayor cantidad de empresas que más rentabilidad generan y que mueven el mundo directamente son de tecnología. Entonces el estar impregnado en este mundo ha facilitado mucho ese rol como inversionista. Wow. Hablando de temas geek, en las últimas semanas volvió un tema controversial que tiene que ver con Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, pues es el fundador de Bitcoin, o el supuesto fundador de Bitcoin, que en realidad no es una persona, no saben si es una persona. Usualmente hablan de un grupo de personas, 4 personas, no me acuerdo los nombres. Es una de las personas más millonarias del mundo con respecto al tema de Bitcoin. Creo que antes de la pandemia tenían 70 y pico billones de dólares en Bitcoin. Era entre las 12, 15 personas más ricas del mundo, cuando obviamente estaba súper disparado el Bitcoin y todo eso. Y recientemente, ya se había hablado del tema, volvió otra vez la teoría conspiratoria de que es posible de que Satoshi Nakamoto sea Steve Jobs. ¿Te llegó ese rumor? ¿Has hablado del tema? ¿Qué opinas? Y sí, por supuesto, esto es un tema muy geek. Es un tal tema muy cual. geek. Sí. El leer entre las líneas ahí de este mundo, ¿ah? Sí, yo no soy ahí sí no soy muy geek en este tema de las conspiraciones y en el mundo financiero hay muchos, ¿no? Claro. Eh, yo, digamos que más como una apreciación personal, inclinada hacia que era un grupo de personas. Esto es un trabajo impresionante y de hecho, si no lo han hecho, leer el paper de Bitcoin es una clase de teoría económica Impresionante. a todo nivel. Y ahí, digamos, como que uno se da cuenta, bueno, en el 2008 hubo una crisis financiera, hubo un fallo en todas las finanzas mundiales, se demostró, digamos, como lo manipulado que está el mercado, lo frágil que es nuestra moneda, y alguien o unos alguien se sentaron a decir cómo es el sistema económico perfecto, ¿cierto?
Y yo lo visualizo un poco como cuando uno se sienta con los tíos con un whisky a arreglar el país, Claro, ¿no? coctelear. Y uno dice, no, si yo fuera presidente haría esto, haría lo otro, y es muy fácil uno decir, no, es que yo haría esto, pero vaya y hágalo, ¿cierto? Exacto. Y creo que el Bitcoin nació basado en eso, y es en pensar un sistema financiero perfecto. Sí. Y eso lo plasmaron de esa manera. Y de verdad que es súper recomendado. Si no lo han leído, es algo espectacular. Realmente ver cómo nace cada uno de los aspectos y por qué, ¿cierto? Entonces, el Bitcoin es finito, pero ¿por qué es finito? ¿Cierto? Entonces, ahí hay una teoría económica y todo. Pero más allá de eso, de quién lo hizo, pues entiendo, digamos, el anonimato y más porque pues en su momento no se pensó que llegara a lo que es hoy en día, pero no voy detrás de estas teorías de que es Steve Jobs o de que es este o que es el otro. Directamente creo que si lo pensaron, digamos, bajo el anonimato en su momento, era por una razón y la entiendo y me parece que no hay que buscarle tantas respuestas a las cosas. ¿Cierto? Ya se meten los geeks, pero pudo haber de pronto estado entre ese grupo de personas, ¿entiendes? Pues obviamente, ¿de dónde sale la teoría para nuestros oyentes? Tiene que ver con que desde antes que se lanzara el Bitcoin, se mostró evidencia de un documento que que mostraba la teoría y el supuesto del Bitcoin, y eso estaba en los computadores desde antes del 2008, 2007, creo que es del 2006, no estoy seguro. Y por eso salió el tema de que por qué está ese archivo escondido ahí. Sí. Entonces hay gente que lo justifica y dice, no, eso después hackearon todas las computadoras, pero hay gente que dice, no, yo prendí un Mac del 2008 que tengo por allá guardado y ahí está el archivo guardado. Y entonces obviamente eso generó mucha controversia y obviamente en las redes sociales las cosas se viralizan y empezó todo este tema. Bueno, claramente ya Steve Jobs falleció, ya nunca vamos a saber quién es Satoshi Nakamoto, ya obviamente el Bitcoin es algo gigante en el mundo, algo muy real, algo con lo que se paga. Y entrando en otro tema, viene el tema de justamente esa teoría económica. En su momento se hablaba de un tema descentralizado. Hoy en día estamos en una crisis de Forex en el mundo, con todo el tema de lo que está pasando en otros países con respecto al dólar, querer alejarse del dólar, de muchas veces con la inflación que está viviendo todo el planeta, con muchos países depender del dólar, y cuando este se dispara, de repente las naciones se quiebran. Aquí en Colombia lo hemos vivido muy fuertemente, como el alza del dólar, por un lado, obviamente, de pronto atado a nuestro nuevo gobierno, por otro lado, obviamente, ha sido una alza generalizada en el resto del mundo, pero con una caída fuerte en las últimas semanas. Empieza a meterse en el mundo político y empiezan naciones como El Salvador a invertir en Bitcoin, a crear todo su ecosistema de su wallet, y empiezan también los gobiernos a mirar cómo se regula esto. ¿Entiendes? Que un poco nace de no ser regulado, de ser descentralizado, pero ahora ¿cómo hago para yo de repente ingresar todo mi Bitcoin a mi cuenta y cómo eso ahora pago impuestos, no pago impuestos, qué es, cómo no es, cómo protejo al consumidor? Y tengo entendido que tú has estado trabajando en ese proyecto de ley para Colombia y nos encantaría que nos contaran un poco más de eso. Bueno, esto es un tema súper amplio. Ya hablaste de un montón de cosas. Vamos por pedacitos. Vamos por pedacitos. Arranquemos con este tema de la descentralización, del anonimato, que es una de las razones por las que nace el Bitcoin, ¿no? Y que es muy controversial además. Es muy controversial. El objetivo del Bitcoin desde un punto de vista técnico y purista, Claro. ¿cierto? Si nos vamos al white paper, es netamente que nosotros seamos nuestro propio banco, ¿cierto? Que nosotros manejemos nuestra propia reserva de valor. Que eso en la teoría, y esto es muy controversial, y habrá muchos puristas que les va a dar el dolor de estómago con lo que voy a decir, esto en la teoría es fantástico, Claro. ¿cierto? Porque pensar que yo puedo manejar todo, que lo puedo hacer a un costo mínimo, pues es fantástico y funciona y es real, ¿cierto? El Bitcoin funciona así, pero cuando entra a jugar ya en un ecosistema real
en donde hay muchos vicios en nuestra sociedad, pues empezamos a ver muchos aspectos que quedan por fuera, ¿no? Entonces, por una parte, la cantidad de personas que invierten con su conocimiento es enorme, ¿cierto? Entonces, lo primero es que si tú eres tu banco y eres el responsable, eres tan responsable como para tener todo tu dinero tú mismo. Entonces, ahí es donde yo hago como el paralelo de, bueno, no nos gustan los bancos, son unos abusivos, son costosos, todo lo malo, lo que sea, pero si yo hoy te digo, bueno, coge toda tu reserva de valor, lo que vale tu departamento, tu auto, lo que tienes en la cuenta y te lo coges en una maleta y te lo trasteas para tu casa. ¿Tú ya te sientes tranquilo con eso? No, Nunca. ¿cierto? Y eso exactamente es lo mismo que pasa con el Bitcoin. Y ojo que yo soy fan número 1 del Bitcoin, invierto hace muchos años, parte de mi economía está sustentada en criptomonedas, pero lo que quiero llevar es a una reflexión. Entonces, si ya yo soy el responsable del 100% de mi capital y de mi resguardo de valor, ya no suena tan interesante. Detrás de eso hay un montón de bondades. Si tú hoy estás en China y yo necesito pagarte $300,000 a través de un banco, es un lío, es carísimo, es lento. Declaraciones, fees, de todo. Todo, absolutamente todo es difícil. Pero si yo tengo el problema y lo necesito resolver en este momento, en 20 minutos máximo tú tienes esa cantidad de dinero, que es una cantidad de dinero que no es fácil de mover. Pero entonces la otra cara de la moneda es lo que pasa a nivel de impuestos, a nivel de lavado de activos, a nivel de cosas que pasan por vicios, ¿no? Claro, todo el tema de la pornografía infantil, todo el tema de las drogas, de las armas, de todas estas cosas que siempre corrompen el sistema. Exacto, y personas que se aprovechan para estafar a otras. Ahora, tengo que decir que según Chain Analysis, por ejemplo, la cantidad de transacciones ilegales o de cosas malas que se hacen con criptomonedas, el porcentaje es realmente bajo, ¿cierto? Claro, y si estamos hablando de pronto de lavado de activos, pues claramente se lavan más activos con el dólar o con cualquier otro tipo de moneda, y esto pues es una discusión ahí muy amplia, porque pues eso no se puede traquear. ¿Qué se traquea cuando se habla de lavado de activos, de pornografía y de esto? A los que cogen. Claro. Pero los que no cogen puede ser un porcentaje tan grande que no lo alcancemos a imaginar. Pero eso es un problema que no es del Bitcoin. Es un problema que es de cualquier otro tipo de moneda, incluso del oro, de las esmeraldas, de un montón de cosas. Eso justo le ha pasado a muchas plataformas donde todos estos vicios contagian. Por ejemplo, el ejemplo de OnlyFans, por ejemplo. OnlyFans no fue creado con la intención de ser un sitio de adultos. Fue creado con la intención de ser fans, de celebridades, de personas, de montar sus cosas. Cada día hay más influenciadores. Habían muchas competencias de Patreon y otras cosas. Y de repente ellos en su momento trataron de pronto decir no más contenido de adultos en OnlyFans. Y su acción se fue para el carajo. Perdieron casi un 20 y pico % de sus usuarios y le dio la oportunidad a otro tipo de plataformas para que empezaran a vender, y ya de repente perdieron su anonimato. Entonces es muy complicado. Incluso en su momento, cuando Elon Musk volvió a coger Twitter, se evaluó si restringía el contenido de adultos, porque tú te metes hoy en día en muchas plataformas y están llenas de todo este contenido, ¿me entiendes? Sí. TikTok ya empezó a tener su parte de 18 años, donde ¿vale la pena o no vale la pena? Si voy detrás del dinero, probablemente vale la pena. Pero ¿hasta qué momento todo esto, la putrefacción de la sociedad muchas veces penetra lo que sea? Y esa misma también penetró el tema del Bitcoin y cualquier otra plataforma diseñada para eso. Exacto, entonces en temas, digamos, como amplios, pues las criptomonedas se pueden prestar para este tipo de cosas igual que cualquier otro mecanismo. Incluso hoy en día el Bitcoin no es anónimo como lo decían durante mucho tiempo, sino que todos los bloques son rastreables. Esto es un libro público en donde
Si yo te mando una cantidad de Bitcoin, cualquiera de los que está acá puede ir a revisar si yo sí te la envié, a qué horas te llegó y qué hiciste tú, si se lo pasaste a otra persona, cómo. Entonces, acá se puede hacer tracking de todas las operaciones y es muy transparente. De hecho, ese es el inicio del Bitcoin, ¿no? Que sea abierto, público, transparente, mucho más que el dinero, ¿cierto? Si yo hoy cojo una maleta de dinero, puedo irme a hacer lo ilegal que quiera con mi maleta de dinero y nunca nadie lo va a encontrar o lo va a ver, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí digamos que son dos caras de la moneda, pero si hay una cara de la moneda importante que es la de la protección al usuario, sobre todo con todos estos mecanismos ilegales y pirámides, ¿no? Entonces, ahí es donde nace la necesidad de regular. Si te dicen que tienes tantos Bitcoin, en verdad no tienes nada. Exacto. Lo que pasó ahorita con esta plataforma gigante que se dieron cuenta de que estaban invirtiendo plata que no tenían Exacto. y eso genera mucha desconfianza cuando plataformas tan fuertes, tan grandes, de repente caen en ese tipo de manejos que la gente de pronto se carga del susto y dice, "Uf, yo no sé". Claro, y ahí hay dos caras de la moneda que son muy importantes. Por una parte, esto nace con los geeks, tal cual, ¿cierto? Que son personas que uno aprenden de una manera autónoma, que no comen entero, que buscan, bueno, ¿por qué es esto? ¿De dónde sale? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Cierto? Sí. Es una persona que tiene todo el entendimiento de lo que hay detrás de las criptomonedas. Pero por otra parte, ya ante el auge, empieza a ver la otra cara de la moneda, que son los que comen entero de cierta manera. Claro. Entonces, que les dicen, esto es una criptomoneda, y dicen, sí. O sea, a tal punto de ingenuidad, y pues esto puede ser de pronto un poco chocante, pero hay personas que les vendieron una moneda como de aluminio, diciéndole, este es su Bitcoin, páguemelo. Claro. Y la persona, sí, aquí lo tengo. Claro, Y lo es físico, como, sin entender exacto, que nunca podría ser de esa forma. y sin contrastar toda la información que hay, que es pública, que es gratis, en la que puedes entender eso. Entonces, son dos caras de la moneda muy amplias, desde el geek hasta la persona que simplemente lo hace por la tendencia. Y en la mitad está las personas que quieren de pronto aprovecharse de ese terreno, ¿no? De la ingenuidad de muchos usuarios. Y ahí es donde nace entonces específicamente en Colombia la necesidad de regular muchos aspectos. En lo primero, pues, ¿quién protege a estos usuarios de este tipo de engaños, cierto? Pero entonces, ¿cómo regulas esos engaños? Claro. Porque ya la captación es ilegal en el país y sin embargo muchas personas siguen haciéndolo. ¿Cómo regulas a las plataformas que son legales, que lo están haciendo bien, a los exchanges que generan todas las transacciones, cierto? ¿Cómo le haces seguimiento a esas transacciones? Y todo el nivel de impuestos que aunque nos genera pues un poco de escozor, porque pues es como, pues es mi plata, yo por qué voy a pagar impuestos y ni siquiera usted cree que es plata, ¿por qué le va a pagar? Pero pues la realidad es que como en cualquier mecanismo de inversión o cualquier negocio, pues los impuestos son una parte importante de ese sistema. Entonces, esto es una cosa de nunca acabar porque Superintendencia Financiera emite unos conceptos, al principio con mucho desconocimiento, han ido haciendo un trabajo y esto es una cosa que lleva ya 4 años en el país y que no ha avanzado. Pero entonces Superintendencia Financiera dice, esto no es una moneda, o sea que Sí. no es de mi lado, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, es una tecnología, entonces Mintic, pero Mintic con valores, así no sea dinero, pues es un valor, entonces tampoco. Y super sociedades por todo el tema del consumidor, pero a la larga no hay alguien que sea un doliente y que lo entienda bien. Pero al final el Entonces, doliente sería la DIAN, que es donde verdaderamente viene la inversión. tampoco porque a la DIAN le interesa que tú le pagues, pero no le interesa regular la actividad. Pero No es ¿quién su sería el dinero. principal beneficiado de eso? Aparte del usuario final, obviamente, y su tranquilidad. Sí, la DIAN, Probablemente la DIAN, seguramente, sí. ¿me entiendes? Porque claramente hoy en día se mueve mucho dinero donde ya ni siquiera toca pues las cuentas de banco.
ya con los cajeros que hay todo el tiempo, ya con cada día más negocios pudiendo tú pagar con Bitcoin, ya hoy en día el tema de lo que viene, por ejemplo, Tesla, el anuncio de que vas a poder comprar un Tesla con su moneda, ¿entiendes? Pues se puede estar complicando mucho esa ley, ¿no? Porque además Completamente. también cambiaría Y muy total, rápidamente todo el esto no tiempo. es solo a nivel de Colombia, esto es a nivel del mundo que se está buscando pues los mecanismos para poderlo hacer, sobre todo por beneficio del usuario. Claro. Pero si lo vemos, digamos, desde el nacimiento de la criptomoneda, funciona de una manera ideal, ¿cierto? Sí. Porque si tú tienes tu Tesla y yo te lo voy a comprar, pues yo te lo pago en Bitcoins y perfecto. El problema, ¿cuándo es? Cuando tú tienes tu Tesla, lo quieres vender, pero nadie te lo compra en Bitcoin, sino que te lo quieren comprar en fiat. Entonces tú vas y le dices a la Diana, ay, mi Tesla costó 300 millones de pesos y ahora, pero ¿y usted dónde tenía esa plata? ¿Cómo Exacto. así? Que ¿Qué lo pasó compró con aquí? cripto, ¿en dónde hubo la Exacto. transacción? Eso yo lo veo muy complicado. Países como El Salvador, con todo un diferencial de Bukele, todo este tema, ver que ya un país completo está empezando a hacer esta inversión, que le salió bien, ¿me entiendes? Aunque obviamente se metió en un momento donde una caída fuerte del Bitcoin, pero que ahorita otra vez se está recuperando y podría estar sacando el estadio y que ayudó a financiar muchos proyectos. Cuenta un poquito más acerca de cómo ves ese tema de El Salvador y otros países metiéndose dentro de ese mundo de la criptomoneda. Bueno, El Salvador, pues es un caso excepcional, ¿no? Es un país muy pequeño con unas problemáticas muy fuertes, sociales, económicas, y un país que ha estado en el olvido y en la miseria durante muchos años. Y viene Bukele a, a sacar pues unas ideas muy progresistas, muy modernas, entre esas poner el Bitcoin como moneda de curso legal. Eh, Controvertido el gobierno de él, y digamos que todo lo que va a decir es completamente fuera de la política, ¿cierto? Simplemente hablando de su estrategia de marketing, política, financiera, pero lejos del tema político. Creo que ha sido muy inteligente porque esto por una parte le ha dado foco a El Salvador para que muchos inversionistas quieran invertir allá. También pues el hecho de montarse en esta inversión y en esta política financiera con criptomonedas, pues es una medida extremadamente arriesgada. De hecho, pues cuando él inició las compras estaba muy alto y una muy buena parte ha perdido valor, pero también ha especulado con el Bitcoin, lo que le ha permitido sacar algunos proyectos sociales y pagar y sacar rentabilidades de esta criptomoneda. Entonces, es una apuesta extremadamente riesgosa que para bien o para mal la puede hacer un país tan pequeño como El Salvador, ¿cierto? Si pensamos esto en un país mucho más grande, pues de pronto sería mucho más drástico. El Salvador es un país que venía básicamente en 1/10, entonces básicamente cualquier mejora que él lograra hacer iba a ser una mejora enorme en cualquier aspecto. Yo estuve en la BitConf hace 2 años en El Salvador. Justamente esta es una de las conferencias más grandes del mundo alrededor de cripto. Y Y estuvo Nayib Bukele allá. claro, todo fue alrededor de la nación Bitcoin. Incluso hay una playa específicamente para Bitcoin y lo que hicieron fue un diseño de experiencia básicamente para extranjeros en el que tuvieras las cosas buenas del país, ¿cierto? Como todos los países hay cosas malas, Claro. terribles, pero eso hizo que muchas personas de todas partes del mundo llegaran a un país que jamás pensarían que llegaran. Yo específicamente llegué a El Salvador por el tema del Bitcoin, Claro. pero seguramente si no era por esto nunca habría llegado allá. Y eso me permitió ver la cultura, ver sus paisajes, entender el conflicto, entender por qué, pero también es impresionante ver la visión y el trabajo que hizo él con el equipo. De hecho, el equipo que hizo la aplicación que se llama Chivo Wallet es colombo-venezolano. Ah, no jodas.
los fundadores de Panda Exchange, que es Arley Lozano y Tipson, hicieron esa aplicación. Y es una aplicación con unos hitos impresionantes. En 1 o 2 meses lograron tener 5 millones de usuarios. Wow. Y lograron hacer que muchas personas usaran ese sistema financiero, entre comillas, porque es alrededor del Bitcoin. Pero un país con tantas problemáticas, con un nivel de migración tan alto, las finanzas estaban muy enfocadas, por ejemplo, en el tema de remesas, que es una problemática enorme en todos los países. Y las criptomonedas solucionan eso de una manera muy importante. Pero no solo esto, miles y millones de personas nunca habían usado un cajero electrónico, nunca habían utilizado una aplicación financiera, nunca se habían bancarizado. Y ellos pasaron de 0 a 100 en bancarización a través de Chivo Wallet, con muchos defectos detrás, ¿cierto? Sí. Como todas las aplicaciones. Acá todos los meses, cada vez que uno va a pagar nómina, se cae el banco. Sí, o sea, entonces la gente dice, no, pues que la aplicación no funciona a veces, o es que esto, el otro. Igual que todos los bancos. O sea, yo manejo bancos de Estados Unidos, los principales bancos en Colombia, y no sé si te pasa lo mismo, pero siempre fallan. Y la tecnología tiene muchas cosas, digamos, que mejorar detrás, pero en hitos financieros es impresionante. Claro. El Salvador logró hacer en 2 meses lo que Nequi lleva haciendo acá años. Totalmente. Y eso es un hito que hay que rescatar, digamos, de esa política que él puso. Total, y incluso teniendo cierta experiencia con el tema de Nequi, lo que ellos costó mucho y la penetración en lo que lograron con Nequi es algo increíble, que fácilmente yo aquí ya escuchándote, para Nequi hacer ese switch a meter el tema de cripto sería, estoy seguro que lo deben estar pensando por en algún lado, porque sería impresionante la penetración que lograrían. Y todas esas inversiones que empiezan a llegar a los países. Justamente esta semana veía una noticia con respecto a que en Medellín ha llegado tanta plata extranjera, que los arriendos están disparados, que los restaurantes están disparados, que todo está costosísimo, pero esa es la parte mala, pero la parte buena es que la gente nunca ha tenido el salario promedio que está lográndose en esta ciudad. Mucha gente yéndose a Medellín a trabajar porque están pagando unos muy buenos salarios, mucho dólar, mucho progreso, y eso no pasaría si no verdaderamente se abre todos estos gobiernos del capital extranjero a las nuevas cosas y que peguen primero, porque ya después eso, las relaciones públicas que le ha generado eso a Bukele ha sido impresionante. Es una persona muy controversial que utiliza los medios y Twitter de forma brillante para generar controversia. Yo creo que le va a ir muy bien. Yo la verdad soy inversor, también me invierto en cripto, pero sí me da mucho susto, ¿entiendes? Porque ahorita justo ha estado cayendo el Bitcoin en las últimas semanas. Ethereum tuvo una caída muy fuerte y empieza uno en este dilema, porque pareciera que cuando se empiezan los medios a hablar del tema, cuando empiezan los medios a decir va a llegar a $100,000 el cripto y si ahorita buscas, yo ahorita buscando cripto nomás para que haya calidad de noticias para recibirte, veía que todos tenían la misma noticia. El Bitcoin puede llegar a $100,000 este año, ¿me entiendes? Y empiezan todos estos chiquitos a meterle platica y sus ahorros y sus cosas, y de repente empieza a dispararse, y los grandes capitales le meten y se dispara, pero de repente los grandes capitales sacan y esa vaina se desploma, y pareciera que el que más pierde obviamente es el chiquito, el común, y nuevamente empieza la manipulación, ¿me entiendes? De ahora apostarle a que caiga, desde que uno puede hacerle short o vender acciones, y especialmente desde que se amplió a que el usuario final pueda hacer shorts, ¿me entiendes? El usuario final puede estar vendiendo acciones y comprando acciones que antes no se podía tan fácilmente. Ha generado como esa variabilidad en los mercados, ¿me entiendes? Donde se volvió más difícil predecir, incluso ahorita con los algoritmos haciendo trading automático, ¿me entiendes? Esa vaina sube, baja, sube, baja, sube, baja, y muchos temas técnicos con respecto a cuándo uno invertir, cuándo no invertir, hoy en día se están sobrepasando y se volvió muy difícil estar invirtiendo en estas monedas incluso en bolsa.
yo pienso que en ese aspecto, no solo con las criptomonedas, sino con cualquier tipo de negocio, hay que ser muy purista. Ahí sí. Y es irse, digamos, como al fundamental de las cosas. Todas las tecnologías y todos los negocios tienen esas burbujas y esa especulación. Lo mismo que pasó con las .com, ¿cierto? O sea, en ese momento, en el 2001, cualquier cosa que tuviera .com, entonces era wow, ¿no? Sí. Y entonces se genera esta alza en el mercado y luego se revienta. Y, y luego cuando cae toda esta burbuja, quedan empresas potentes y que tienen un fundamental detrás, como Apple, como Google, como todas estas empresas que hoy en día son las reinas del mercado. Lo mismo pasa con las cripto y con cualquier tipo de mercado. Entonces, ¿qué pasa con las cripto o con el Bitcoin? Que son un poco más violentas estas caídas y estas bajadas. Pero si nos vamos, digamos, al tema de estudiar y de ver cómo funcionan, nos podemos dar cuenta que no es tan diferente a acciones de startups. Claro. Si pensamos, por ejemplo, en Tesla, que ha tenido unos movimientos extremadamente violentos, en Amazon, en este tipo de compañías. Entonces, creo que ahí sí hay que partir de ser purista, de ver los fundamentales y de invertir en cosas que creemos directamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo creo netamente en el Bitcoin y en algunas criptomonedas, muy pocas, tengo que decir, ¿cierto? Pero en el Bitcoin 100%. Entonces, igual que si nosotros vamos a comprar una propiedad para invertir, pues vamos a averiguar qué hay alrededor, qué proyectos hay, qué vías van a pasar. Todo este tema, digamos, de desarrollo es exactamente lo mismo que tenemos que hacer Que es con una las tarea. criptomonedas o con las acciones. Total. Y esa es la tarea como inversionista. Si tú no entiendes algo, no deberías hacerlo. Y aplica para cualquier cosa, no solo para las criptomonedas. Entonces, desde ahí creo que es un tema muy de estudiar y de entender que sea lo que sea, es una especulación y hay que saberlo manejar. Y lo mismo pasa con todos los negocios, con la finca raíz, por ejemplo. Ahorita que se aproxima una crisis y van a empezar a haber impagos en todos los créditos hipotecarios y empiezan a perder estos inmuebles, van a haber muy buenas oportunidades. Pero eso no quiere decir que yo voy a coger mi plata y voy a ir a lanzarla a cualquier propiedad, ¿no? Hay muchos aspectos que analizar y exactamente lo mismo pasa en el mercado de valores y en las criptomonedas. Exacto. Bueno, ya para terminar, aparte de Bitcoin y Ethereum, ¿hay alguna moneda que recomiendes? Estamos ahorita más temprano hablando de Dogecoin, de Solana, de Cardano, de DOT, Polkadot, de YPredict, que están ahorita muy de moda y que la gente está muy pendiente porque es que en cualquier momento se dispara y tú meterle ahí $100, fácilmente puedes tener 20,000, 50,000 dólares en muy corto tiempo. ¿Hay algo que tú recomiendes o tú eres purista del Bitcoin? No, soy purista y por una parte recomendar es supremamente peligroso. ¿Cierto? ¿Cierto? Y lo importante, otra vez vuelvo a lo mismo, a educarse y a entender cada uno de los proyectos. Entonces, cuando uno invierte en algo que ve que dice, bueno, esto tiene potencial porque mucha gente o porque Elon Musk dijo, es como, eso no es una inversión, eso es una apuesta. Y eso es muy diferente. Entonces, ¿qué puede funcionarte? Claro, y a mí todos los días me salen personas, usted me dijo que no comprara Dogecoin y mire toda la plata que he ganado. Sí, pero eso lo ganaste por pura apuesta, no porque sea un tema de inversión. Entonces, siempre que vamos a realizar una inversión hay que tener fundamento, hay que entenderle y hay que saber qué hay por detrás. Entonces, no recomiendo criptomonedas y no les recomiendo que sigan, digamos, como estas tendencias de inversión por moda. Tal Claro, cual. celebridad se ata a Celebridad. una criptomoneda, de repente se dispara, en la celebridad saca toda la plata, se cae, todo el mundo perdió su plata Exacto. y él ganó dinero. De hecho, esto se llama un pump and dump, que Pump es and dump. como que Exacto. sube y los que pierden son los Pompeo y bonos. después, exactamente. Sí, pasa todo el tiempo. Bueno, tú tienes una empresa que se llama Investopi. ¿Investopi? Sí. Investopi, ¿qué lo hace ustedes diferente? ¿Qué enseñan ustedes? Cuéntenle a nuestros usuarios qué es lo que ustedes hacen allá.
nosotros enseñamos a invertir en diferentes cosas, no solo en criptomonedas, principalmente en Wall Street, en opciones, dependiendo el perfil que tenga cada usuario. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es entender cuáles son las metas que tiene cada persona para así llevarlo a lo que le funcione desde la acción, o sea, desde que lo haga con nosotros, no a que se eduque y que en 5 años diga, ay, yo tomé un curso de Bitcoin y no lo compré. No, o sea, que si vas a tomar un curso, que sepas cómo guardarlo, que sepas cómo comprarlo, que sepas los mecanismos que hay para ganar dinero y que pueda ser respetuoso, confiable desde todo el tema de tu inversión con tu dinero. Y lo mismo en todo. Entonces ayudamos a estructurar portafolios de inversión para retiro, para tener ingresos adicionales, dependiendo cuál sea la meta de cada usuario. Buenísimo. Y hablando ya de un colombiano normal, ¿qué plataformas recomendarías para alguien que quiera de pronto empezar a invertir en Bitcoin? ¿O cuáles son las más populares que tú has visto? Actualmente hay muchas de las principales que operan en Colombia y que son confiables y que tienen, por ejemplo, que están en las mesas de regulación y que tienen todo muy transparente. Está Binance, que pues es una de las más grandes del mundo. Está Ripio, está Buda, que tal vez es mi preferida, es una de las que más trayectoria tiene en el país. Y bueno, no, está Bitso, que es mexicana. Estas 4 creo que son las principales y las que mejor funcionan para todo tipo de usuarios. Hoy en día ya están integradas con bancos, que es parte de la mesa que hay de negociación y de regulación. Entonces, por ejemplo, a través de estas plataformas puedes inscribir tu cuenta de ahorros de Bancolombia, de la vivienda y comprar directamente con tu banco y que el dinero te llegue también ahí. Obviamente, a través de estas plataformas, pues siempre vas a estar fiscalizando este dinero, ¿cierto? Es un dinero que hay que reportar, igual que en cualquier otro negocio. Bueno, hablando, ya para cerrar, hablando acerca de tener Bitcoin, te contaba más temprano de que leí una noticia donde habían no sé cuántos billones de dólares atrapados en crypto wallets en el mundo y que literalmente hay una persona que hablaba, su tema personal, que tenía 48 millones de dólares y no pueden acceder, ¿entiendes? ¿Cuál sería tu recomendación para una persona que tiene un wallet, que compró un wallet, que lo está guardando, para que esto no les pueda pasar? Porque hay mucho, al parecer es más normal de lo que pensábamos. Sí, es una frase muy geek, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, si tú quieres ser tu banco, quieres ser independiente, todo, pues también tienes que ser muy responsable, ¿no? Y a veces decimos como, no, es que el banco solo sirve para quitarme comisiones y no. El banco tiene un sistema, una infraestructura y una responsabilidad muy grande guardando nuestro dinero, ¿cierto? Y le toca a uno tomar esa responsabilidad ahora, ¿no? Exacto. Entonces, ¿dónde guardo ese código? Tal cual. ¿Entiendes? Entonces, por una parte, tus palabras, tus claves, tus bitcoins. O sea, si tú no tienes tus claves, no son tus bitcoins. ¿Cómo las vas a guardar? Existen miles de formas. A la larga, o sea, no sé, memorícetelas, escribe un cuento, escríbelas en el colchón, no lo sé, o sea, mecanismos de creatividad ahí para guardar estas frases. Pero ahí, pues netamente es eso, la responsabilidad. Y es que tienes que guardarlas y tienes que ser confiable de ti mismo con el dinero. Exactamente lo mismo de si tú coges la maleta de la plata, no la vas a ir a dejar entre el carro en un parqueadero, ¿cierto? Te la vas a llevar y la vas a guardar. Lo mismo pasa con las criptomonedas y desafortunadamente pues estas personas que tienen esas wallets ahí sepultadas, nada que hacer. Bueno, pues Juli, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me encantó este podcast. Los invito a que visiten investopi.com para que conozcan un poco más acerca de lo que hace Juli. Muchas gracias a nuestro patrocinador EDA Networks por este nuevo episodio. ¿Y dónde te pueden contactar, Juli? ¿Cuáles son tus redes? Me encuentran en todas las redes como soy Juliana Matiz, con Z. Juliana Matiz. Perfecto. Bueno, Juli, muchas gracias nuevamente
y nos vemos en un siguiente episodio de Un Poco Geek. Hasta la próxima.